El video que está por comenzar tiene la intención de presentar las formas en que la sociología se ha acercado a las problemáticas de lo urbano, para compartir sus estrategias teóricas y metodológicas para explicarlas, dando a la vez un enfoque significativo, el valor de las personas como agentes en la dinámica de la ciudad. Te invito a que lo veas. Las ciudades son el resultado de la conjugación de aspectos físicos y medioambientales con las sociales, o sea, tiene que ver con la gente que las habita. La gente de las ciudades son en realidad quienes generan la dinámica de cambio y conflicto que se evidencia en los llamados procesos urbanos. La atención a esta relación comenzó hace poco tiempo, apenas en el entresiglo XIX a XX, momento en que las revoluciones industriales dejan de ser un fenómeno económico o tecnológico y alcanzan las formas socioculturales. Al arrancar el siglo XX, ya se veía la necesidad de contar con una directriz científica que permitiera orientar la problemática sociourbana y sus efectos. La búsqueda comenzó en la sociología, aquella francesa, solo para afinar una vertiente de especialización innovadora, la sociología urbana. Decíamos que los procesos de industrialización posteriores a las dos revoluciones industriales derivó en la producción de ciudades complejas, que se expandían junto con los retos para la sociología urbana, esa que recién comenzaba a perfilar sus propios argumentos. Entre estos, uno relevante: la ciudad y sus habitantes son un conjunto distinto de otros que ya habían sido analizados por ciencias como la filosofía o la historia. La sociología urbana va a hacer su aparición tanto en Europa como en Norteamérica prácticamente al mismo tiempo. Será en Estados Unidos donde se expandió rápidamente y formalizó su condición de ciencia, al integrar un bagaje teórico particular y una forma metodológica específica, aplicables a un interés de investigación también singular: la ciudad, los procesos urbanos y las personas incluidas en los dos anteriores. Ya hablando de la sociología urbana como disciplina científica, podemos identificar dos etapas de desarrollo teórico y metodológico. En cada una encontramos la integración de las escuelas teóricas, es decir, la conjugación sistemática de una argumentación reflexiva de la que surgirán principios o modelos de pensamiento con procedimientos para la generación de datos derivados de la realidad. Las escuelas teóricas nos permiten entender y explicar lo que observamos. Uno de los elementos distintivos de las escuelas teóricas son los pensadores, que se identifican en cada una aplicando sus postulados teóricos o discutiéndolos y mejorándolos para mantener la vigencia de su ciencia. Me estoy refiriendo a los autores, los representantes de aquellas ideas con las que nos proponen reflexiones y acciones también. Muchas veces los identificamos mejor que a sus escuelas teóricas. A veces podemos orientar nuestra práctica como profesionales de la ciudad inspirándonos en algunas de sus acciones o de las ideas que cultivan. La primera etapa, los inicios, de Durkheim a Simmel. Émile Durkheim formalizó la existencia de una ciencia que él llamaría sociología y estaría destinada a estudiar las sociedades humanas. Su propuesta tuvo eco inmediato entre los pensadores de su época. Por ejemplo, Georg Simmel, en Alemania, quien con una visión propia se dedicó a observar cómo los individuos respondían a la trama de condiciones que las ciudades industriales imponían, desde los aspectos físicos, los sociales y los emocionales. Era tan peculiar esa simbiosis que le mereció un nombre: urbanita. Urbanita es la persona que es por y para la ciudad. Habrá que reconocer que Simmel no gustaba de estos seres, pues los calificaba como tristes, meditabundos, aburridos. No mucho tiempo después, los aportes de Robert Ezra Park en la Escuela de Chicago dio un énfasis a la ciencia de Durkheim, fortaleció la especificidad que exigía el estudio de las ciudades y su vida social. Aparece entonces la sociología urbana como disciplina científica
para la comprensión de la problemática sociourbana. La idea de lo urbano como lo moderno fue la noción con la que se propagó el modelo de urbanización de los años 30 y 40 en Norteamérica. Ser moderno implicó obligadamente ser urbano. Park y sus colegas emprendieron la labor de analizar la dicotomía urbano-rural desde los procesos ecológicos observables en la ciudad de Chicago. Le Corbusier, como experimentado artista plástico, consideró la ciudad con necesidad de una fuerza estética propia. La arquitectura sería su manifestación más contundente. Como urbanista, compartió con Henri Lefebvre la oportunidad de planear la ciudad, París en primera instancia, con un modelo de ciudad radiante. Ambos coincidieron en el valor de la vivienda como una solución a los conflictos de convivencia e integración de los habitantes. Construyeron los conjuntos habitacionales que después se replicarían en muchas ciudades por el mundo. En México, por ejemplo, los primeros en la Ciudad de México. El espacio público, el equipamiento funcional y monumental también son importantes. El materialismo histórico. Su propuesta clave está en los movimientos sociales como estrategia de análisis en los procesos de hacer ciudad y obtener el goce del derecho a la ciudad en términos de acceso a la estructura urbana. Los autores claves de esta escuela teórica son Manuel Castells y Jordi Borja. Castells introdujo nociones como consumo colectivo, transporte colectivo, vivienda masiva, entre otros. Borja afirma que la revolución urbana también enfoca su interés en la acción colectiva. Ha sido uno de los primeros en entender al espacio público como uno de los elementos vitales en el ejercicio del derecho a la ciudad. El materialismo histórico reconoce que en la ciudad coexiste poderes con intereses opuestos. La conquista de los derechos urbanos será siempre una lucha de poderes. En el norte de América, la vida urbana matizaba el conflicto urbano que quebraba aquella premisa del urbano como lo ideal para la vida moderna. Jane Jacobs se encargó de dirigir las dificultades vecinales a los cauces de la discusión política para dar cabida a lo que hoy llamamos participación ciudadana, es decir, el diálogo continuo entre el Estado y los ciudadanos, acerca de la ciudad contemporánea como generadora de tensiones sociales. La sociología urbana posterior a la Segunda Guerra Mundial enfrentará nuevos retos, esta vez provenientes de Latinoamérica, donde se vivieron formas inesperadas de la ciudad moderna, sobrepoblación, informalidad, carencia de infraestructura urbana, movilidad, demasiadas para comentar aquí. Lo relevante para esta exposición es que la teoría social se impuso desde ese escenario para demostrar que su vigencia está en los conflictos que observa y atiende, más allá de dónde se formulen. La crisis urbana latinoamericana derivó en la aparición afortunada de una sociología urbana hecha en México, Colombia, Brasil, Chile. La teoría latinoamericana ha venido incluyendo el estudio de la vida urbana surgida en la precariedad y la falta de planeación oportuna. A la vez, se ha observado cómo las personas suelen organizarse para demandar la mejora de sus entornos infraestructurales, luz, agua, transporte público y otros servicios. La sociología urbana latinoamericana tiene sus propios teóricos: Emilio Pradilla, Horacio Capel, Alicia Sicardi, Zaida Mushi, Fernando Carrión, Patricia Ramírez Curi, en fin. Algo también muy peculiar es la incursión de los postulados teóricos en la política pública supranacional y regional, que han expresado en documentos internacionales como la Carta de Machu Picchu en el 77, formas alternativas de hacer ciudad. La más reciente son los aportes en ONU Habitat 3, 2016, que incluyó en la nueva agenda urbana mucho de la noción andina del buen vivir. Deberíamos seguir discutiendo cómo la sociología urbana se ha enriquecido al compartir con otras ciencias como la antropología o la urbanística, pero será en una próxima ocasión. Hasta entonces.